Hay heridas que no sangran, pero supuran en silencio. Heridas que se esconden tras una sonrisa educada, tras una rutina cumplida al milímetro, tras un todo bien que en realidad significa me estoy desmoronando por dentro. ¿Te ha pasado? Sentir que cargas con algo que no entiendes del todo, pero que te pesa cada día. Carl Jung lo dijo sin rodeos. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y es ahí donde comienza todo, donde dejamos de culpar al mundo, a la infancia, al ex, a la traición, al abandono, y empezamos a mirar hacia adentro. Pero cuidado, mirar hacia adentro no es fácil. Es un descenso al submundo de lo que somos, a ese lugar oculto donde habita lo que negamos, lo que evitamos, lo que tememos. Ese lugar tiene un nombre: la sombra. La sombra, según Jung, es la parte reprimida de nuestra psique. Todo lo que no quisimos aceptar de nosotros mismos, todo lo que la sociedad nos enseñó a rechazar, la rabia, la envidia, el deseo, el egoísmo, la fragilidad, la vergüenza. Pero aquí viene el punto crucial. Mientras más niegas tu sombra, más poder le das. Mientras más huyes de tu dolor, más te atrapa, y así se forma el ciclo. Te lastiman y te callas. Reprimes la emoción y finges. Sigues adelante, pero cada paso te pesa más. Hasta que un día repites el patrón. Amas como no quieres amar. Gritas como te juraste no gritar. Te pierdes en personas que solo reflejan las partes de ti que nunca sanaste. Y ahí, en el fondo de ese círculo vicioso, te preguntas, ¿por qué me duele tanto vivir? ¿Por qué todo se repite? Hay alguna salida, sí, pero no es hacia afuera, es hacia adentro. Jung lo entendió. La sanación emocional no se logra suprimiendo el dolor, sino escuchándolo. No se alcanza huyendo de la oscuridad, sino atravesándola, porque solo al enfrentar nuestra sombra podemos integrarla. Y cuando integras la sombra, algo cambia. No eres perfecto, no estás curado, pero dejas de pelear contigo. Empiezas a entender por qué te duele lo que te duele, por qué reaccionas como reaccionas, por qué atraes lo que atraes. Y ahí, justo ahí, empieza el principio espiritual que rompe el ciclo del dolor. Porque lo espiritual no es luz sin oscuridad, sino unidad. No es elevarte por encima de tu dolor, sino bajar al abismo y encontrar el alma que perdiste en él. ¿Y tú estás dispuesto a descender? ¿A mirar tu propia oscuridad sin disfrazarla? ¿A dejar de escapar y empezar a comprender? Este viaje no es para cobardes, pero es el único que vale la pena. El alma herida no se cura con tiempo, se cura con conciencia, y eso es lo que Jung nos invitó a descubrir, que el dolor emocional no es un enemigo, sino un mensajero, un susurro profundo del inconsciente que dice, mírame, escúchame, no me ignores más. Cuando ignoramos ese llamado, nos rompemos en silencio, pero cuando lo escuchamos, comienza la alquimia. Porque sí, el trabajo interior es alquímico, transforma el plomo de nuestras heridas en el oro de nuestra sabiduría, pero solo si tenemos el coraje de mirar dentro del crisol. La clave está en un principio que muchos rechazan porque duele: la responsabilidad radical. No responsabilidad como culpa, no como autoflagelación, sino como el acto más sagrado de libertad. Reconocer que somos co-creadores de nuestra vida, incluso en medio del caos. Esto no significa justificar el abuso, ni romantizar la herida. Significa que, a pesar de todo, puedes decidir qué haces con ese dolor. Puedes transformarlo en conciencia, y en ese instante, el ciclo se rompe. ¿Sabes por qué se repiten los patrones? Porque el alma, hasta que no aprende, insiste. Y hasta que no integras lo que la herida vino a mostrarte, seguirás encontrando personas, situaciones y emociones que te obliguen a mirar aquello que no quieres ver.
Jung lo dijo con fuerza. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Este es el principio espiritual. No es la luz la que sana, es el acto de iluminar la sombra, verte con toda tu verdad y no huir. La sociedad nos enseñó a evitar la incomodidad, a reemplazar el vacío con estímulos, a esconder el llanto con filtros, a vestir la tristeza con frases motivacionales vacías. Pero tu alma no quiere anestesia, quiere presencia, quiere que la sientas, que la escuches cuando te grita en forma de ansiedad, de insomnio, de relaciones rotas. La espiritualidad real no es escapar del dolor, es abrazarlo, como un niño herido que por fin encuentra unos brazos que no lo juzgan. ¿Y si ese abrazo solo puede venir de ti mismo? ¿Y si tu parte rota no necesita ser corregida, sino comprendida? ¿Y si lo que hoy llamas problema es en realidad el portal a tu transformación más profunda? Este no es un camino de respuestas fáciles, es un camino de preguntas verdaderas, y la más importante de todas es esta: ¿estás dispuesto a conocerte de verdad? Porque si lo estás, entonces prepárate. Estás a punto de cruzar el umbral donde el dolor ya no es castigo, sino despertar. Y eso lo cambia todo. Hay un momento en todo viaje interior en el que el dolor ya no se siente como una carga, sino como un mapa trazado en cicatrices, en errores, en lágrimas no derramadas, pero también en intuiciones, sueños y símbolos que esperan ser descifrados. Carl Jung entendió que lo inconsciente no solo contiene lo reprimido, también contiene lo sagrado, lo profundo, lo eterno. Y ahí es donde entra otro de sus grandes legados, el lenguaje de los sueños. Soñamos para recordar lo que hemos olvidado. Soñamos para acceder a verdades que no caben en la lógica, pero que arden en el alma. Cada símbolo onírico, el fuego, el agua, la casa, el niño, la serpiente, la oscuridad, es una llave, una invitación del inconsciente a mirarnos sin máscaras. ¿Has soñado alguna vez con algo que te dejó inquieto, pero no sabías por qué? ¿Sentiste que ahí había algo importante, pero se te escapaba entre los dedos? No era un simple sueño, era tu alma hablándote en el lenguaje que aún no has aprendido a leer. Jung decía: tu visión se aclarará solamente cuando mires dentro de tu corazón. Aquel que mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. El despertar entonces no es un evento mágico, es un proceso profundo, un ir desenterrando poco a poco las partes de ti que fuiste dejando atrás para encajar, para sobrevivir, para agradar. Y en ese proceso aparece algo más: los arquetipos, imágenes universales que viven en todos nosotros: el sabio, el niño interior, el guerrero, la madre, el loco, la sombra. Estas figuras no son fantasía, son patrones vivos que se activan en momentos clave de la vida. Cuando sufres una pérdida, ahí está el arquetipo del huérfano. Cuando enfrentas un desafío, despierta el guerrero. Cuando te traicionan, emerge el amante herido. Y cuando te enfrentas a ti mismo, aparece la sombra. Conocer tus arquetipos es conocerte en tu profundidad. Y cuando aprendes a identificar qué parte de ti está hablando, actuando, reaccionando, puedes dejar de vivir en automático. Ya no eres solo un eco de tu pasado, te conviertes en autor de tu presente. ¿Y qué sucede cuando el alma empieza a reconocerse en cada símbolo, en cada emoción, en cada fragmento roto? Sucede la individuación, el proceso más importante, según Jung. El viaje de convertirte en quien realmente eres, no quien te dijeron que fueras, no quien fingiste ser, sino tú, entero, íntegro, con sombra y con luz. Porque romper el ciclo del dolor emocional no es eliminar la oscuridad,
es integrarla. Y en esa integración nace una paz distinta, no una paz que depende de lo externo, sino una que brota del alma, que al fin se ha reconciliado consigo misma. ¿Puedes sentirlo? Ese susurro silencioso que te dice que hay algo más, algo que está más allá del ruido, más allá del trauma, más allá de la historia que te contaron. Eres más que tu dolor, eres más que tu sombra. Eres el puente entre el inconsciente y la luz, y ese puente eres tú. Hay un momento en el viaje interior en que ya no puedes volver atrás, no porque no quieras, sino porque ya viste demasiado, demasiado de ti, demasiado de lo que fingías no saber, demasiado de lo que has escondido durante años debajo de la alfombra de la normalidad. Y eso duele, pero también libera. Jung lo llamó el proceso de integración, porque no se trata de ser solo luz, se trata de ser total. Sí, la sombra vive en ti, pero también vive el héroe, vive el sanador, vive el alquimista que transforma el dolor en compasión, la rabia en fuego creador, el miedo en conciencia. Todo está dentro, todo ha estado dentro. El principio espiritual que rompe el ciclo del dolor no es externo, no es una técnica mágica, ni una promesa vacía. Es un acto de valentía interior, mirarte entero y no odiarte por lo que encuentras. ¿Te han dicho que tienes que sanar para ser digno? ¿Que tienes que superarlo todo para amar bien, para vivir bien? Olvida eso. Tu alma no necesita perfección, necesita verdad. Y la verdad es que has sido roto. Sí, pero también has sido fuerte. Has sobrevivido incluso sin entender cómo. Y en ese caos hay belleza. Porque lo que Jung nos legó no fue un camino de iluminación falsa. Fue un camino de autenticidad radical. De decir, sí, esta es mi sombra y la abrazo. Sí, esta fue mi herida y aprendí de ella. Sí, este soy yo, sin máscaras. ¿Puedes imaginar cómo cambiaría tu vida si dejaras de pelear contigo mismo? Si en lugar de esconder lo que sientes, lo miraras con compasión. Si en vez de huir de tu historia, la abrazaras con dignidad. El alma no pide que la repares, pide que la habites. Y cuando haces eso, algo poderoso ocurre. El ciclo del dolor se detiene. No porque desaparezca lo que duele, sino porque dejas de alimentarlo con tu negación. Comienzas a caminar distinto, hablas con otra profundidad, miras a otros y los entiendes, porque tú también estuviste ahí. Y en ese entendimiento nace la verdadera espiritualidad, la que conecta, la que no juzga, la que no se eleva por encima del otro, sino que baja al barro con amor. Lo sientes. Ese temblor leve en el alma cuando sabes que has tocado fondo, pero también que has tocado algo real. Ese es el inicio de tu transformación. Y Jung tenía una palabra para eso: individuación. La reunión sagrada entre quien fuiste y quien estás destinado a ser. No hay regreso después del despertar. Puedes intentar distraerte, adormecerte, volver a las máscaras, pero ya no encajan, ya no sirven, porque cuando el alma ha probado el sabor de la verdad, todo lo demás se siente artificial. Eso es lo que tememos, ¿verdad? Que si bajamos al fondo de nuestra oscuridad, no regresemos. Pero Jung lo supo. No es la oscuridad lo que nos destruye, es el miedo a mirarla. El principio espiritual que rompe el ciclo del dolor emocional no es una técnica ni una doctrina, es un acto profundamente humano y sagrado. Permitirte sentir, permitir que el dolor sea, sin juicio, sin prisa, sin exigencia de sanación inmediata. Sentir es recordar que estás vivo, y sentir profundamente es recordar que tu dolor tiene un propósito, uno que no puedes ver cuando lo rechazas, pero que se revela cuando lo abrazas. ¿Y cuál es ese propósito? Despertarte, traerte de vuelta a ti, liberarte de lo que no eres, de lo que heredaste, de lo que te impusieron,
de lo que aceptaste para ser amado, pero que nunca fuiste tú. Porque mientras más te despojas de lo falso, más espacio hay para lo esencial. Y en lo esencial hay algo que trasciende todo trauma, todo pasado, toda herida, tu alma intacta. No importa lo que viviste, no importa quién te falló, no importa cuántas veces te rompiste, hay una parte de ti que nunca fue tocada, que nunca se manchó, que esperó pacientemente a que volvieras a ella. Y Jung, con todo su conocimiento psicológico, apuntó hacia esa verdad espiritual. El privilegio de toda una vida es llegar a ser quien uno es realmente. Esa es la meta, no la felicidad constante, no el éxito según los demás, no la perfección emocional, sino ser tú, íntegro, verdadero, con luz y sombra, con miedo y con fuego, con historia y con futuro. Y aquí y ahora tienes una decisión sagrada frente a ti. Puedes seguir repitiendo el ciclo, reaccionando igual, huyendo igual, viviendo en automático, o puedes detenerte, mirar dentro y comenzar el proceso más importante de tu existencia, reconocerte. Porque cuando te reconoces, cuando aceptas lo que eres sin intentar cambiarlo por aprobación, cuando ves tu sombra y no te avergüenzas, cuando escuchas tu alma sin filtro, el dolor ya no es prisión, es puerta, y lo que hay del otro lado es libertad. Y si te dijera que todo lo que has vivido no fue un error, que cada herida, cada pérdida, cada sombra que te atormentó fue parte de un diseño más grande, más profundo, más tuyo, no para castigarte, sino para revelarte. La vida no quiere destruirte, quiere que despiertes. Por eso el ciclo se repite, por eso duele, por eso hay noches que parecen no tener fin, porque hay algo dentro de ti que aún no ha sido escuchado, algo que clama por verdad, por sentido, por presencia, y ese algo es tu alma. Carl Jung no solo nos habló de psicología, nos habló del alma humana, de su viaje profundo hacia la totalidad, y entendió que la única forma de romper verdaderamente el ciclo del sufrimiento era unir los opuestos, la luz y la sombra, el consciente y el inconsciente, el yo que mostramos y el yo que ocultamos. La integración es la sanación, no hay otra. Y tú estás aquí porque algo en ti ya comenzó ese proceso. Ya lo sospechabas, ya sentías que no podías seguir viviendo igual, ya intuías que tenía que haber otra forma de amar, de sentir, de vivir. Y la hay, es esta, la del alma que se mira sin juicio, la del ser humano que ya no se escapa de sí mismo, la del espíritu que, al abrazar su oscuridad, recupera su luz. Jung decía, el encuentro con uno mismo es el encuentro con la sombra. La sombra es el paso angosto y oscuro que conduce al yo. Ese paso angosto es tu presente. Es este instante, este silencio entre una respiración y otra, este momento en el que decides no huir más, porque ya no se trata de resistir, se trata de rendirse, no a la derrota, sino a la verdad, rendirse al alma, a lo que eres, a lo que siempre has sido, más allá del dolor. Y cuando lo haces, cuando te entregas al viaje interior con humildad, cuando dejas de pelear contigo y empiezas a conocerte con amor, sucede el milagro, no uno que te cambia desde afuera, sino uno que revela lo que siempre estuvo dentro. Eres tú completo, eres tú vivo, eres tú sagrado, y ya no necesitas que el mundo te lo confirme. Porque cuando haces consciente lo inconsciente, cuando abrazas tu sombra, cuando entiendes tu dolor como un lenguaje, cuando cruzas el umbral, te liberas. Y lo más hermoso es esto, ya no repites el ciclo, ya no atraes lo mismo, ya no reaccionas igual, porque ahora eliges, ahora comprendes, ahora despiertas. El principio espiritual que rompe el ciclo del dolor eres tú, cuando decides mirarte con verdad, tú, cuando eliges amarte sin condiciones, tú, cuando entiendes
entiendes que todo este viaje era para encontrarte. Y ahora que estás aquí, ¿te atreves a ser quien realmente eres? Porque el mundo no necesita más perfección. Necesita almas despiertas, almas como la tuya. Ahora, hoy, en este instante, despierta. El viaje acaba de comenzar. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que lo necesite. Dale like para que más almas despierten. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de tu sombra estás listo para abrazar hoy? Te leo, te honro y gracias por estar aquí.